Presente, senador. Perdón, Ricardo Velázquez. Perdón. Ok. De la Comisión de Justicia, Julio Ramón Chaca Salazar. Senadora Indira de Jesús Rosales San Román. Senadora Claudia Ruiz Maciú Salinas. Senador Cruz Pérez Cuellar. Senadora Ana Lilia Rivera Rivera. A Senador favor. Ana Lilia, ¿está en la reunión? Estoy aquí presente, senador Ovidio. Muchas gracias. Senador Manuel Añorbe. Registró su asistencia, senador. Senador Raúl Bolaños Cacho. Senador José Alfonso Pascual Solórzano Fraga. Presente. Senadora Lucy Mesa. Senador Juan Cepeda. Senadora Sacil de León Villar. Senador Ernesto Pérez Astorga. Presente. Senadora Nadia Navarro Acevedo. Presente, secretario. Buenos días a todas y a todos. Gracias. Senador Miguel Ángel Lucero Olivas. Senador Germán Martínez Cázares. Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldernat. Senador Damián Cepeda Vidales. Y el senador Miguel Ángel Mancera. Presente, secretario. Estoy tratando de conectar para la imagen. Si es tan amable, muchas gracias. Se cuenta de la Comisión de Reforma Agraria con una asistencia de 4 senadores y de la Comisión de Justicia registré 7 asistencias. ¿Alguien que haga falta por registrar su asistencia? Pues informo a la presidencia que hay un registro de 4 senadoras y senadores de la Comisión de la Reforma Agraria y 7 senadoras y senadores de la Comisión de Justicia. Por lo que me gustaría verificar con el senador Julio Menchaca si tenemos el quórum requerido para su comisión. Gracias, senador Peralta. No, todavía nos faltan dos senadores. Espero que haya registrado al senador Añorbe. Sí, está registrado. Ok, entonces nos faltan dos senadores. Yo les pediría un espacio de tiempo para tener quórum en la Comisión de Justicia. Si me lo permite el presidente de la Comisión de Reforma Agraria. Está bien, senador Menchaca, sin problema. Gracias, senador García Yáñez.
Ya entró la senadora Ruiz Massieu, nada más nos falta un senador. o senadora. Señor presidente García Yáñez, ya tenemos quórum en la Comisión de Justicia. Gracias, senador Menchaca. Entonces, le pido al secretario de continuidad con la sesión, por favor. Informo. Bueno, voy a tomar la asistencia de la senadora Claudia Ruiz Massieu. Y de la senadora Sacil de León. Y de la senadora Sacil de León, así es. Entonces, informo a la Presente, presidencia. senador. Gracias. Que hay un Gracias, registro. presidente. Presente. Hay un registro de 4 senadoras y senadores de la Comisión de la Reforma Agraria y de 9 senadoras y senadores de la Comisión de Justicia. Por lo que le informo que se ha reunido el quórum referido. 10 senadores de justicia. Nuestro voto, el voto del PRI, será a favor de estos dictámenes. Muchas gracias, presidente, secretario. Silencio. Muchísimas gracias, diputado. Digo, perdón, es que me acordé de los viejos tiempos, diputado. No, muchísimas gracias, senador. Gracias, secretario. Gracias, senador secretario. Siendo las 11:19 horas y habiendo quórum legal conforme al reglamento del Senado, damos inicio a la reunión de estas comisiones unidas. Agradezco al senador Julio Ramón Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia, y a las y a los senadores su presencia. Gracias, senador Menchaca, por el apoyo y coordinación del equipo técnico para realizar esta comisión. Lectura y aprobación del orden del día. Le solicito al senador secretario dé lectura al orden del día y consulte si es de aprobarse la misma. Adelante, secretario. No se escucha, senador. Procedo a dar lectura al orden del día. Punto número 1, lista de asistencia y en su caso declaración del quórum. 2, lectura y aprobación del orden del día. 3, informe del acuerdo de la Comisión de Reforma Agraria y de Justicia por el que se establece el procedimiento para dar a conocer y resolver sobre la designación o no del ciudadano Alberto Pérez Gasga como magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario respecto de la designación o no de las ciudadanas Catalina Alfaro Herrera y Ana Lucía Duarte Flores como magistradas numerarias del Tribunal Unitario Agrario. Punto número 4, desarrollo de las comparecencias. 5, declaración de reunión permanente para la emisión del dictamen correspondiente. 6, deliberación y en su caso aprobación del dictamen. 7, clausura. Consulto a ustedes si es de aprobarse el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, favor de manifestarlo. ¿Abstenciones? Se aprueba el orden del día, senador presidente. Gracias, secretario.
Informe del acuerdo. Informo a ustedes que de conformidad al acuerdo de la Comisión de Reforma Agraria y de Justicia por el que se establece el procedimiento para conocer y resolver sobre la designación o no del ciudadano Alberto Pérez Gasca como magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario respecto de la designación o no de las ciudadanas Catalina Alfaro Herrera y Ana Lucía Duarte Flores como magistradas numerarias del Tribunal Unitario Agrario respectivamente. Se ha convocado a esta reunión de Comisiones Unidas con la anticipación debida. Asimismo, el acuerdo de referencia fue publicado en la Gaceta del Senado de la República con fecha 22 de abril del año en curso. Como es de su conocimiento, con fecha 8 de abril de 2021, fue turnada a estas comisiones dictaminadoras la lista de propuestas a magistrados agrarios realizada por el presidente de la República, por lo cual el expediente que respalda dicha propuesta fue hecha de su conocimiento con la oportunidad debida y publicado en la Gaceta del Senado el 15 de abril del año en curso. Asimismo, ha sido publicado en el micrositio de ambas comisiones, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en dicho acuerdo. Le solicito al senador secretario de lectura a la metodología dispuesta para el desarrollo de estas comparecencias. Adelante, secretario. De conformidad a lo previsto en el punto 5 del acuerdo, el formato para la celebración de la comparecencia ante las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia de los ciudadanos Alberto Pérez Gasca, Catalina Alfaro Herrera y Ana Lucía Duarte Flores es el siguiente. La comparecencia se llevará a cabo de forma virtual a través de la plataforma Cisco Webex. Los aspirantes realizarán una exposición de 10 minutos y en esta podrá exponer todo aquello que desee y que se estime conveniente para este proceso durante las exposiciones. No habrá lugar a mociones ni preguntas. Concluida la exposición, las senadoras y senadores integrantes de las comisiones podrán realizar preguntas, para lo cual usarán la palabra hasta por 3 minutos. Los aspirantes responderán de manera directa a cada una de las preguntas, para lo cual contarán con 3 minutos por cada pregunta. Las intervenciones de las y los senadores de los distintos grupos parlamentarios que integran las Comisiones Unidas se realizarán conforme al orden en el que se solicite el uso de la palabra. Las preguntas, los integrantes de las comisiones procurarán abordar los siguientes temas. Inciso A, la exposición que los aspirantes hayan realizado. Inciso B, la información que obre en el expediente remitida por el titular del Ejecutivo. Inciso C, en su caso, los elementos probatorios aportados por los aspirantes de conformidad con el punto 3 de este acuerdo. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador secretario. Seguimos con el punto número 4, desarrollo de las comparecencias, y le solicito respetuosamente al personal de soporte técnico deje en esta sala virtual solo al ciudadano Alberto Pérez Gasca, y le solicito a las 2 candidatas a magistradas nos esperen un momento. Adelante, licenciado Alberto Pérez Gasca, tiene usted el uso de la voz hasta por 10 minutos. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, senador. Señoras. Perdón, senador Julio, solamente para poder estar lista en la Comisión de Justicia. Registrada, senadora Mesa. Muchas gracias. Gracias y perdón por la interrupción. Gracias. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Señoras senadoras, señores senadores, integrantes de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Justicia, comparezco este día ante ustedes, como es de su conocimiento, derivado de la propuesta que el titular del Ejecutivo hace de mi persona para ocupar un espacio en la Sala Superior de los Tribunales Agrarios como magistrado numerario.
Quiero referirles, señoras y señores senadores, soy servidor público de carrera con casi 30 años de servicio en las diversas dependencias agrarias de este país. He laborado como director general de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de la Reforma Agraria, en su momento con esa denominación, también como jefe de el área jurídica de la Procuraduría Agraria. He sido consejero agrario del señor presidente de la República en diversos estados de la República, y lo que me permite pues conocer la problemática agraria de esta nación desde cualquiera de los puntos de su geografía. Tengo una amplia visión de toda la problemática que se tiene. He participado de manera directa en la solución de algunos de los problemas que ha sido posible atender durante este tiempo a través de diversas políticas públicas que fueron implementadas en su momento. Conozco los tribunales agrarios desde dentro, porque tengo 9 años ya como magistrado de Tribunal Unitario Agrario, adscrito en un principio en Comitán de Domínguez, en el estado de Chiapas, y también en Veracruz, en el Tribunal 31 en la ciudad de Jalapa y en el Tribunal 40 en la ciudad de San Andrés Tuxtla, en donde actualmente me encuentro adscrito. Durante un tiempo estuve en doble asignación en los tribunales de Jalapa y San Andrés, atendiéndolos de manera simultánea. También conozco los tribunales desde fuera, laborando en las dependencias públicas y representando los intereses de estas. Tuve pues la oportunidad de reportar, atender diversos juicios agrarios ante los tribunales como litigante desde fuera, por lo que tengo una visión amplia, integral de esta dependencia, a la cual desde luego quiero mucho y la tengo en mi corazón desde siempre. Para efecto de desarrollar un plan de trabajo, en el caso de que ustedes tengan a bien estimar procedente el dictamen que corresponda, y en su caso los magistrados adscritos al Pleno puedan resolverlo en ese sentido, quiero decirles que de ser designado, mi labor como magistrado unitario, en principio, desde luego, será sumarme con mis pares que están ya designados en este momento en el Tribunal Superior, de así llegar a ser en mi caso. Y mi labor se desempeñará pues, fundamentalmente en 3 ejes. El primero, impulsar la utilización de las tecnologías de la información. Debemos impulsar los procedimientos en línea. Desde luego, muchos de ustedes pensarán que los justiciables a los que nosotros, los tribunales agrarios, debemos atender, pues son obviamente los más desprotegidos, los más pobres, y por lo tanto no tienen en muchos casos acceso a la Internet y a las tecnologías de la información. Sin embargo, los tribunales tenemos que abrirnos a la posibilidad, dada la situación que nos deja la pandemia, y además como es una tendencia mundial, a que los procedimientos puedan desahogarse de manera más eficaz, restándole a los justiciables la obligación de tener que estar presentes ante el desahogo de los procedimientos, en la medida, desde luego, de lo que sea posible. Entonces, es un objetivo importante impulsar los procedimientos en línea. Afortunadamente, en los últimos 2 meses, hemos trabajado en los tribunales y ya están publicados en el Diario Oficial de la Federación lineamientos específicos que así nos lo permiten, y desde luego seguir trabajando con ellos, depurándolos, encontrando sus fortalezas y debilidades para continuar impulsándolos. Otro tema muy relevante desde mi perspectiva es depurar los archivos. En los casi 30 años de servicio de los tribunales ya imaginarán ustedes la gran cantidad de expedientes de juicios agrarios que se tienen. Es necesario darle un destino legal a todos esos documentos, a todo ese papel, escanear y mantener digitalizada la información que sea relevante por juicio, y pues lo demás, darle un destino legal para efecto de ahorrar inclusive en un momento dado espacios en renta para hacer más eficaces los recursos que provee el presupuesto de egreso de la Federación a los tribunales. El segundo eje que yo estimo importante debe ser atendido es la actualización y la modernización de los procesos que los tribunales agrarios llevan.
uno de los temas que dentro de este escenario es rediseñar las estructuras que tenemos al interior de los tribunales. Debemos analizar si la función que hoy, si el diseño de los unitarios tal como hoy está, generalmente pues está a cargo de un tribunal, de un magistrado unitario, un secretario de acuerdos, secretarios de estudio y cuenta según corresponde y demás personal de apoyo, conviene para efecto de poder desahogar de manera más eficaz los procesos o encontrar algunos procedimientos distintos o mecanismos distintos que nos permitan ser más eficaces. A mí se me ocurre, por ejemplo, eliminar la figura del secretario de acuerdos y dejarla de los secretarios que puedan atender desde el inicio la recepción del juicio, obviamente sin que esto cambie el escenario de que el magistrado deba estar presente en las audiencias como lo prevé la ley, pero desde luego haciendo responsables a cada secretario del desahogo, seguimiento de todo el proceso hasta la proyección de la sentencia. En mi apreciación podría ser un elemento importante para hacer más eficaz nuestra labor. Y dentro del tercer eje, sin duda la adecuación al marco legal agrario es indispensable y para eso, pues desde luego coordinarnos con pues el Poder Legislativo, con ustedes, con los señores diputados, para encontrar esos puntos necesarios a los que se debe ajustar el procedimiento agrario. Es urgente. En estos 30 años que se ha desarrollado a través de los que marca la ley en este momento, hemos encontrado algunos puntos importantes que tienen que ser ajustados. Han cambiado los escenarios, sin duda. Cuando se diseñó este proceso, se pensó que la problemática agraria quizá iba a ser muy reducida y bueno, ahora traemos una carga de trabajo en cada unitario de casi 1000 expedientes promedio por año, lo que hace imposible, por ejemplo, programar el número suficiente de juicios por horas por día para atenderlos en cada día, si atendemos los días laborales del año. Es complicado. Entonces tenemos que reformular todos estos escenarios para efecto de hacerlo más eficaz. Y desde luego, como insisto, ponerme en coordinación con mis pares y a través pues, del seguimiento que ustedes puedan dar a estos principios que eventualmente puedan, estas ideas que eventualmente nosotros podamos generar. Un tema importante y también de gran trascendencia que creo que debe ser atendido es el tema de los posesionarios. Probablemente sepan ustedes que actualmente los posesionarios agrarios tienen una problemática específica. El posesionario es aquel sujeto que no siendo ejidatario es titular de una parcela en un ejido. Pues hoy, de manera, yo creo, violatoria de los principios que regula el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esos posesionarios no pueden heredar o no pueden enajenar sus parcelas debido a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene, que debo señalar una jurisprudencia que data de antes de la reforma de 2011. Yo creo que hay que trabajar con la Corte para componer esas cuestiones. Estamos hablando de casi 700,000 posesionarios en el país. Imagínense el número de familias que hay en el país que tienen sus derechos pues, comprometidos en este escenario. En fin, esa es la intención, mi plan de trabajo que de ser designado tendría y desde luego garantizar que mi labor siempre se va a pegar a los principios constitucionales, a los derechos humanos y desde luego al respeto a la ley. Es mi convencimiento como servidor público, como mexicano y siempre me he conducido en ese sentido. Es cuanto y les agradezco mucho, señores. Y estoy a sus órdenes, desde luego. Gracias, licenciado. ¿Alguna compañera o compañero senador de algún grupo parlamentario tiene alguna pregunta? Servidora, presidente. ¿Alguien más? La senadora Xochitl está solicitando la palabra y por favor yo igual. Senador Ovidio. ¿Algún otro senador, aparte de la senadora Xochitl? No, Ovidio y su servidora, presidente, nada más. Ok, gracias. Adelante, senadora Xochitl, tiene 3 minutos, por favor. Muchas gracias,
Muchas gracias, magistrado. Primero felicitarle y reconocerle su amplia trayectoria en el tema agrario. Está usted propuesto para hacer justicia en uno de los temas donde más injusticias, diría yo, que a lo largo de la historia ha habido. Aquí en la comisión tenemos esos dos temas ya de hecho, la última reunión que se suspendió justamente era un dictamen para reconocer a los posesionarios. Creo que ese es un tema que durante los días que salimos de la comisión, tanto a Baja California Sur, con el compañero senador Ricardo Velasco, como en Tabasco, como en Hidalgo, pues ha sido el clamor, y yo creo que aquí la comisión ya tiene el dictamen listo y creo que pudiéramos dar un avance muy importante en esta materia. Y el otro tema también, tenemos ya una iniciativa de ley para la justicia digital. Ya se aprobó la justicia digital a nivel constitucional. Sé que han hecho un acuerdo por la pandemia, pero creo que esos dos temas serían muy importantes. Yo entraría directamente a una pregunta, un par de preguntas que le voy a hacer. Como en su trabajo en el Tribunal Agrario de Comitán, ¿cómo se tomaba en cuenta la cultura de los pueblos indígenas choles, celtales, tzotziles, lacandones y tojolabales para la determinación de una sentencia? ¿Y qué tanto valor tiene la concepción sobre su tierra, sobre sus territorios y las formas específicas de propiedad y de sus aprovechamientos? Y también preguntarle, es muy común que en las comunidades indígenas se desproteja a las mujeres, que los padres decidan dejarle a los hombres, no obstante que ellas tienen el derecho. Que me hable de este tema, de su experiencia, cómo hacerle justicia a las mujeres que les asiste el derecho, pero que muchas veces la propia familia no se los otorga en caso de los ejidos. Muchas gracias. No activó su Procedo. micrófono, presidente. ¿Procedo directamente a dar las respuestas? No, yo creo que preguntamos todos y Eh, luego al final usted, Así creo. es. Perdón, senador, tiene el uso de la palabra el senador Ovidio. Adelante, senador. Muchas gracias. Pues igual agradecerle la exposición al magistrado Alberto Pérez. No hay lugar a dudas de la capacidad. Y para no perder tanto tiempo, yo quisiera hacerle dos preguntas específicamente. La primera va en el sentido de lo que comentó la senadora Xóchitl, y la segunda, hasta cierto punto, ya fue resuelta en su exposición, pero me gustaría tener un poquito más delineado estos puntos. La primera, algunos de los sujetos que se atienden en el tema agrario, en su gran mayoría, creo yo, son grupos vulnerables como adultos mayores o mujeres indígenas. ¿Qué instrumentos sugiere usted implementar para que se les pueda otorgar un acceso a la justicia agraria más efectiva? Y en la segunda pregunta sería, de acuerdo a la ley orgánica, es competencia del Tribunal Superior Agrario normar los temas en materia administrativa. ¿Qué temas considera que son primordiales actualizar para el adecuado funcionamiento de los tribunales? Ya nos hablaba acerca del uso de los medios digitales, pero con la complejidad que tenemos, que muchos de los usuarios no tienen acceso expedito a estos medios digitales, y también la necesidad de actualizar y modernizar los procesos al interior de los tribunales. Eso pues me queda claro, pero quisiera yo un poquito más a detalle la respuesta. Y bueno, también como parte de su tercer eje que mencionó acerca de pues la necesidad de adecuar el marco legal agrario. Creo que pues todos los compañeros que formamos parte de la Comisión de la Reforma Agraria ya lo hemos constatado y sabemos que es una necesidad urgente, inclusive pues la propuesta de no solo rediseñar la ley agraria, sino derogarla e implementar un nuevo marco jurídico que esté acorde a las realidades de los diferentes sujetos agrarios que hay a lo largo y ancho del país. Muchas gracias. Gracias, senador. Sí, senadora. Gracias. Primero, una disculpa, voy saliendo de la Comisión de Defensa. Se endosaron las dos
horas, pero siempre quiero estar muy pendiente de esta, mi comisión presidida por mi querido senador Julio Menchaca. Voy con la pregunta al magistrado Alberto Pérez. Hay un tema muy importante que yo considero que es un rezago histórico, que es en materia de la posesión de tierras nacionales. Bien sabemos que de acuerdo a la ley de terrenos baldíos y de masías, que ya fue una ley derogada, se permitió pues que los poseedores de tierras nacionales pudieran iniciar y encauzar sus trámites para efecto de integrar sus expedientes y lograran por parte de la nación que esos predios fueran titulados. Luego entonces, después, cuando ya la gente se mantuvo dentro de la posesión de sus tierras, y reforma agraria, estoy hablando en términos, fue en el tiempo del mandato de Luis Echeverría, sin que hubieran elaborado con veracidad los expedientes donde se hicieron los estudios técnicos informativos dentro de todas esas sábanas de tierras que fueron adjudicadas, ya sea para la creación de nuevos ejidos, para la ampliación de los ejidos o para efecto de la colonia, no fueron considerados los que estaban dentro de la tierra y fueron en un momento dado, estos nacionaleros quedaron dentro de estas tierras ejidales sin que hasta la fecha se hayan regularizado sus tierras y que aún se mantienen en posesión por generaciones. No estoy hablando por años, son por generaciones que ellos se han mantenido en sus tierras. Luego entonces, con las reformas de la ley agraria en 1994, donde ya se apertura pues para que ellos inicien sus trámites de regularización de sus tierras, tenemos ese gran rezago que aún no se ha logrado, pero ya entramos en otro tipo de conflicto jurídico. ¿Cómo ellos podrán entonces, cuando ya las tierras están en manos de los núcleos sociales, cómo podrán ellos encauzar un trámite ante los tribunales agrarios para el reconocimiento? Puedo entender que puede ser a través de la prescripción, que ellos pudieran prescribir en contra de los núcleos agrarios la tierra, que puede ser una vía que lográramos nosotros para efecto de reivindicar ese derecho y que ha sido realmente injusto. No sé ahorita ustedes dentro de los tribunales agrarios si ya han tenido algunos casos de esta naturaleza jurídica que pudiera ser una orientación para que nuestros poseedores de tierras nacionales puedan al fin tener la garantía de contar con sus títulos de propiedad y acceder precisamente a todos los programas sociales que se van para fortalecer a nuestro campo mexicano. Gracias, magistrado. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra licenciado Alberto Pérez Gasca para las respuestas y tiene hasta 3 minutos por cada pregunta. Adelante, licenciado Alberto Pérez Gasca. Muchísimas gracias. Sí, senadora Xóchitl Gálvez, con relación a el tema de cómo funciona la justicia indígena y estas experiencias que pues nos ha dejado el trabajar ahí en Comitán, por ejemplo, sí vendría quizá útil comentar brevemente una anécdota específica. Dentro del programa de itinerancia que los tribunales agrarios tienen, que de hecho es el único tribunal en el país, y de hecho yo diría que en muchos otros sistemas jurídicos de otras naciones funcionan de esta manera, es decir, los tribunales nos movemos de nuestra sede a la sede en donde se encuentran los problemas agrarios. En una ocasión tuve la oportunidad de ir una semana completa a la comunidad de La Candona y hicimos 3, digamos, itinerancias dentro de una para atender a la comunidad de Frontera Corozal, que representan una etnia, otra para atender a los campesinos de Nueva Palestina, que representan a la otra, y desde luego en la Caja Chansayab con los lacandones, que son propiamente los que se mantienen todavía de la etnia lacandona. En ese sentido, todavía en esos años, les estoy hablando hace más o menos 8 años,
las situaciones se mantenían tranquilas. Ahora he estado al tanto de que hay ciertas dificultades que se han dado entre los lacandones que sienten amenazada el resto de la superficie que ellos se mantienen para sí y que mantienen como selva dentro de la reserva de la biosfera y que pretenden mantenerla en ese sentido, dado el crecimiento de las otras etnias que están ocupando mayores tierras dentro de la propia comunidad lacandona. Es verdaderamente un problema serio. Yo creo que esto debe manejarse con mucho cuidado, porque sin duda puede inclusive esto decantar en una situación de dificultad. Es decir, desde luego, partir de que todos tienen el derecho, ya que están ocupando superficies, pero me parece que sí es impropio que las etnias no lacandonas pretendan seguir haciendo presión sobre tierras que se mantienen los lacandones para sí y que pretenden mantenerla como selva para efecto pues, del beneficio de la humanidad, porque ese es el objetivo. Es un tema entonces muy preocupante, muy interesante y que tiene que verse desde luego con esa perspectiva. La conciliación es base para estos temas, pero tampoco generar desde luego expectativas a uno, a otro grupo, a ninguno de los tres grupos desde las dependencias del Ejecutivo, ¿no? En cuanto al tema con las mujeres, sí, me tocó también allá en Comitán situaciones complejas, como por ejemplo desahogar juicios sucesorios en los que no había sucesor designado y en términos de lo que marca la fracción tercera del artículo 18 de la Ley Agraria, pues tienen que participar todos los hijos del ejidatario para ponerse de acuerdo de entre ellos quién tiene que ser el titular de la superficie. Cuando yo inquiría a las personas que participaban en el juicio cuántos hermanos eran, siempre decían, no, somos 4, somos 5, pero de repente yo viendo la documentación advertía que, por ejemplo, en el acta de defunción del titular de los derechos finado aparecía el nombre de una mujer con los mismos apellidos. Digo, oye, ¿y esta persona quién es? Ah, no, pues es mi hermana, pero ella no vale porque es mujer. Esta situación verdaderamente es un problema cultural, que las dependencias no podemos prestarnos en ese escenario. Pues de manera respetuosa les hacía ver a estas personas que no podíamos desahogar el juicio en ese sentido si no participaban todos, incluyendo las mujeres, que tenían el mismo derecho. Otro problema fundamental en el caso específico, como además siguiendo la reforma que ya hizo el Poder Legislativo en su momento, que debe haber paridad en la integración de los órganos de representación. Nos encontrábamos con que de manera común no estiman a las mujeres, por ejemplo, en el estado de Chiapas es un ejemplo, para formar parte de estos órganos de representación. Entonces también los tribunales tenemos que ser muy acuciosos en cuidar esos detalles y coadyuvar y auxiliarnos de las dependencias del sector agrario, sin duda de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional, para efecto de que esto pueda resolverse desde esa perspectiva. Y nosotros resolver los juicios pues en estricto sentido para que las mujeres también tengan participación. Senador Ovidio, con respecto a lo que usted me señalaba, sí, en efecto, pues los sujetos agrarios de grupos vulnerables, como pues las personas de la tercera edad, las mujeres, yo insistía hace un momento, uno de los programas muy nobles que los tribunales agrarios tienen es la itinerancia, el servicio de itinerancia. Claro, esto te implica costos porque hay que trasladar al personal del tribunal a los poblados, pero creo que debemos justamente desde el superior impulsar que la asignación de los recursos presupuestales se canalicen de mejor manera para que el programa de justicia itinerante sea eficaz y nos permita justamente atender ahí en esos lugares a esos grupos vulnerables. Una alternativa sin duda será el juicio en línea, pero bueno, no será el único. Además, el juicio en línea se piensa que sea voluntario como una opción para aquel que tiene interés de acercarse, pero desde luego no pretende sustituir los procesos. No, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo presencial y creo que la justicia itinerante a través de estos mecanismos que prevé la legislación tienen que impulsarse sin ninguna duda y seguir en ellos. Ahora, usted también me preguntaba qué cuestiones se tienen que mejorar en materia administrativa, aparte de las que yo ya mencionaba en mi intervención, que son la depuración de los archivos, la mejoración de los procesos, analizar la estructura operacional de los tribunales para efecto de hacerla más eficaz,
también impulsar que el presupuesto de los tribunales no se quede en el Tribunal Superior. La base fundamental del trabajo de los tribunales está ya en los unitarios. Entonces tenemos que ser más inteligentes, más acuciosos en el sentido de poder impulsar a los unitarios y verdaderamente fortalecerlos para efecto de que estas cuestiones se resuelvan de manera eficaz y real. Senadora Lucía Trasviña, usted me preguntaba respecto a los terrenos nacionales. Bueno, ahí habría que analizar particularmente la situación para poder dar una opinión un poco más fundada, pero pretender ser un poco más general en cuanto a lo que usted planteaba. Tenemos desde luego comunidades agrarias que están reconocidas porque cuentan con títulos primordiales, es decir, documentos otorgados en su momento por la corona española o inclusive ya en los tiempos de la colonia en México, y posteriores incluso a la independencia, que les dio propiedad a los núcleos, a esos núcleos, a esas comunidades de diversas superficies. Obviamente esos terrenos, pues formalmente o en su mayoría, pues están compuestos de terrenos baldíos, propiedad de la nación, porque así lo establece el artículo 27 constitucional. Y sí, como usted bien lo apunta, dentro del paso del tiempo, muchos particulares se posesionaron de esas superficies, entendiendo que estaban desocupadas y bueno, inclusive hasta debemos señalarlo que en un momento dado también por un impulso del gobierno que en aquella época generaba la colonización de áreas no ocupadas, como los territorios que en su momento fueron Baja California y Quintana Roo, ¿no? Y esta situación, pues obviamente creó problemas y todavía ahora los tenemos. Una figura jurídica que prevé la ley para efecto de resolver este tema es el tema de la exclusión de propiedades particulares en bienes comunales. Sin embargo, sí debemos analizar cuál es el origen de la propiedad del individuo, del sujeto que pretende sea excluido de esos bienes comunales. Y bueno, nosotros sí tenemos una limitación legal, que es, por ejemplo, a veces nos exhiben escrituras que devienen de informaciones testimoniales ad perpetuam. Esos documentos, conforme a la interpretación del artículo 27 constitucional, no pueden tener valor porque las informaciones testimoniales no son suficientes para sacar del dominio de la nación por título legalmente expedido, como lo dice el artículo 27 de la Constitución, propiedades que forman parte de los terrenos nacionales. Sin embargo, ¿cómo resolverle a las personas esta problemática? Bueno, jurídicamente está la vía de la exclusión, ellos deberían promoverlo, pero también la vía de la conciliación tiene que ser fundamental. Y vuelvo a insistir, en estos casos tiene que haber intervención de las dependencias del sector, Procuraduría Agraria y, tribunales, y Registro Nacional, junto con los tribunales agrarios. Creo que es la mejor manera de poder atender la problemática de estas personas que también son poseedores de buena fe, que tienen muchos años ahí, que tienen su vida hecha ahí y que debemos de ser también conscientes de su situación. Es cuanto, y estoy a sus órdenes, desde luego. Gracias, licenciado, por sus respuestas. El licenciado Alberto Pérez Gasca, cuenta usted con 3 días para poder manifestar lo que a su derecho corresponda respecto de esta comparecencia. Concluido dicho término, se procederá a la elaboración del dictamen correspondiente. En el caso de que esas comisiones de reforma agraria y justicia, Comisiones Unidas, decidan dictaminar el día de hoy, quiero expresar a ustedes mi deseo de renunciar a ese derecho. Ok. Agradecemos a usted su comparecencia y estaremos pendientes. Gracias. Procederemos ahora a escuchar la comparecencia de la ciudadana Catalina Alfaro Herrera. Adelante, licenciada, tiene usted el uso de la voz hasta por 10 minutos. La escuchamos. Perdón, senadores, preguntaría al área de soporte si pone, por favor, en sala a la licenciada Catalina Alfaro Herrera.
el área de soporte, si nos confirma si tiene a la licenciada Catalina. Buen día, ya estoy aquí. Adelante, licenciada Catalina Alfaro Herrera. Tiene usted hasta 10 minutos. La escuchamos. Adelante, licenciada. Muchísimas gracias. Ante todo, buenos días, señoras y señores senadores, integrantes de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia del Honorable Congreso de la Unión. Me siento muy honrada de comparecer a esta soberanía, ya que es para mí un alto honor, tanto personal como profesional, presentarme ante ustedes. Lo hago con la convicción de cumplir con el perfil de idoneidad para considerarme apta para desempeñar el cargo de magistrada de los tribunales agrarios. Y al respecto, por lo que hace al ámbito profesional, me permito hacer de su conocimiento que egresé de la carrera de licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo mi título con mención honorífica. Así también he realizado estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y cursado diversos diplomados en las materias agraria, indígena, derechos humanos y amparo. En base a mi trayectoria laboral, me siento con la capacidad para desempeñar el cargo como una aspiración legítima sustentada en una trayectoria construida en los tribunales agrarios a base de ascensos, sustentada en unos exámenes profesionales que he hecho en cada grado que ha ascendido a base de una trayectoria desde 1993. Esto es, he ascendido a cada uno de mis puestos a través de concurso cerrado. Destacando que durante 18 años me desempeñé como secretaria de Estudio y Cuenta en los tribunales agrarios de los distritos 23, 24, 32, 33 y 43, lo que me permitió conocer la complejidad y particularidades de los asuntos agrarios de cada entidad. Finalmente, en junio de 2016, por concurso cerrado, accedí a la plaza de secretaria de acuerdos, adscribiéndoseme al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21 con sede en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, cargo que desempeño hasta la fecha y en el que he cumplido con profesionalidad, honestidad y eficiencia con las funciones propias de mi cargo, establecidas en el artículo 22 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Además, durante este tiempo también he estado habilitada en diversas ocasiones por el Honorable Pleno del Tribunal Superior Agrario para suplir la ausencia de magistrado, lo que implica conocer el manejo de personal, así como de los recursos financieros y materiales, dotándome con ello con las herramientas administrativas necesarias para el eficaz y eficiente funcionamiento de un tribunal, lo que es menester aunado a la experiencia jurisdiccional lograda a través de una trayectoria laboral de ascensos de más de 27 años de servicio público ininterrumpido, sustentada fervientemente en una vocación de servicio, por lo que puedo decir con orgullo que soy hija de la cultura del esfuerzo y nieta de campesinos. Respecto al plan de trabajo a desarrollar, en caso de verme favorecida con su honrosa designación, serían dos ejes transversales. Uno, el instrumental, a fin de abatir el rezago y los tiempos en el procedimiento agrario, y en ese tenor sería implementar en la medida de lo posible un proceso híbrido en el que, apoyados en el uso de la tecnología, darle celeridad a los juicios sucesorios y así la audiencia se realizaría a través de las residencias de la Procuraduría Agraria, por la cuestión de que no todas las comunidades, o más bien la mayoría de ellas, no cuentan con el acceso a las tecnologías de la información. En ese tenor, él o la promovente deberán ratificar vía Zoom su escrito inicial de demanda presentado con antelación ante el tribunal, así como ratificar sus pruebas, que por lo general son instrumentales. De inmediato, una vez desahogadas, dictar sentencia.
lo que ayudaría a darle celeridad a los juicios sucesorios que constituyen el 30% de la carga de trabajo de los tribunales agrarios. Así también, al constituir la prueba pericial, sobre todo en materia de topografía, motivo de dilación procesal, lograr el consenso entre las partes en el ofrecimiento de pruebas para la designación de perito único. El segundo eje gravitaría en torno a la emisión de sentencias, las cuales, además de cumplir con los cánones de una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, que establece el artículo 17 de nuestra Carta Fundamental, se dictarán en un esquema sencillo, con un lenguaje simplificado, de fácil comprensión y en términos incluyentes, aplicando la interpretación conforme y el principio pro persona de acuerdo a lo establecido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así también, juzgar con perspectiva de género en el camino hacia la igualdad formal y material de las mujeres campesinas, perspectiva de género que se perpetra en materia agraria, ya que la mujer campesina sufre de entrada una doble discriminación. La primera, por el simple hecho de ser mujer, y la segunda, porque al ser campesina su trabajo no es remunerado, ya que al contrario se considera su obligación apoyar al hombre, le hace su padre, su esposo o su hijo en los trabajos del campo, pero sin que se le pague por ello. No obstante, al llegar a su hogar, tiene que cumplir con las obligaciones domésticas que le han sido autoimpuestas generación tras generación. Luego, es innegable que, dada su vulnerabilidad, requieren un sistema de justicia agrario adecuado y sensible a su realidad, dada la vulnerabilidad multifactorial de género, pobreza y carencia de estudios que padecen. Destacando también la atención específica a los adultos mayores pertenecientes a las comunidades indígenas, que por sus condiciones de pobreza y marginación se encuentran en clara desventaja en juicio, por lo que, analizando el caso en perspectiva de género, las sentencias se realizarán atendiendo a los principios de interdependencia e indivisibilidad, ya que, de acuerdo al principio de tutela judicial efectiva, no debemos limitarnos solamente a observar lo que dice la fracción cuarta del artículo 164, esto es, que nada más nos aboquemos a nombrarles un defensor de oficio y un perito traductor. No, sino que es nuestra obligación como operadores jurídicos facilitarles el acceso a la justicia y evitar colocarlos en estado de indefensión de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2, apartado A, fracción 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello al advertir que nos encontramos ante un contendiente que está en clara desventaja, y es por ello nuestro deber flexibilizar las formalidades en materia probatoria, ordenando de manera oficiosa la práctica, ampliación y perfeccionamiento de cualquier diligencia que equilibre las condiciones de un contendiente vulnerable, tal y como además lo ordena el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a las garantías judiciales. Porque como dice, parafraseando al jurista italiano Ferrajoli, el juez debe erigirse como un garante de los derechos humanos. Finalmente, se impone la ampliación de competencia de los tribunales agrarios a fin de que se conozcan los asuntos ligados a la cuestión forestal, al aprovechamiento y distribución de aguas y de asuntos en materia ambiental, ya que, como lo destacó en su momento en diversos foros el doctor Armienta Calderón, aunque la materia ecológica se mueve en el derecho ambiental, es innegable que como consecuencia del desarrollo industrial, minero, petrolero y agrícola, los bosques, tierras y aguas de los ejidos y comunidades se ven seriamente afectados por los procesos de contaminación,
explotaciones inmisericordes y tala inmoderada. Por lo que el derecho agrario debe ser revitalizado y como ha quedado establecido en diversos congresos, ante los retos de la globalización, la jurisdicción agraria debe reinventarse, debe expandirse, para que sean también los tribunales de lo agroalimentario, de lo ambiental, por lo que es urgente una reforma integral, ya que no podemos quedarnos en el pasado ante los retos que plantea la posmodernidad y el desarrollo. México debe enfilarse decididamente a un derecho agroambiental del siglo XXI. Muchas gracias, es todo. Estoy a sus órdenes. Gracias. Si alguna senadora o senador quiere hacer alguna pregunta. Lucía Trasviña, por favor. ¿Alguna otra compañera o compañero? Alfonso Solórzano. La senadora Xóchitl Gálvez. Lucía Trasviña. ¿Alguien más? Lucía Trasviña, por favor. Sí, senadora. Tomó nota Alfonso Solórzano. Sí, senador. Ujú. ¿Alguien más? Bien. Le damos el uso de la palabra a la senadora Lucía Trasviña, hasta por 3 minutos para su pregunta, senadora. Adelante, senadora. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Con su permiso, senador presidente, quiero a la compareciente Catalina, licenciada Catalina, hacer una reflexión y una pregunta específica. Bien sabemos nosotros que fue el Tratado de Libre Comercio, el original, el que se firmó en 94, estando presidiendo México Carlos Salinas de Gortari, que fue encaminado precisamente para despojar de sus tierras a nuestros campesinos, a nuestros núcleos agrarios, a nuestros centros de población. Todo fue un proyecto sometido a los intereses del neoliberalismo. Desde la hora y punto que las tierras ejidales, las tierras comunales, la propia Constitución establecía que eran inalienables, imprescriptibles, inembargables, porque constituían la propiedad social establecida dentro de nuestra propia Constitución en el 27 constitucional. Se viene la escalada para caer en la reforma que en un momento dado la planteó el decreto de Carlos Salinas de Gortari, donde la tierra deja de ser social para entonces entrar en la figura de la privatización de esas tierras que fueron precisamente dotadas, que fueron ampliadas para nuestros núcleos agrarios, para nuestros campesinos mexicanos, y que eso vino después de un periodo muy arduo, muy difícil que vivió México, que fue la tercera transformación, la Revolución Mexicana. En la época neoliberal que encabezó este expresidente mexicano, todo tuvo un objetivo y un fin: privatizar la tierra social para sumir a los campesinos en la extrema pobreza. ¿El por qué? Porque ya los campesinos jamás se les dotó de las herramientas necesarias para que ellos trabajaran sus tierras y fueran productivas. Los sumieron en el hambre y en la pobreza. Los obligaron a malbaratar sus tierras vendiéndolas a intereses extranjeros. Prueba de ello es que la mayoría de las costas mexicanas están en manos de grandes desarrollos transnacionales, en manos de funcionarios corruptos que se prestaron a estos proyectos neoliberales y que le vinieron a dar, a sumir en la pobreza a miles y miles de nuestros campesinos.
Luego entonces nosotros, precisamente usted decía que es necesario adecuar la ley, que es necesario que nuestra legislación agraria esté de acorde a nuestros tiempos, a lo que estamos viviendo, cómo nosotros podríamos rescatar a través de la legislación y darle la vida, la vigencia a la propiedad social. Sabemos bien que dentro de todo lo que es el órgano agrario, hay corrupción. Las procuradurías agrarias no fungieron con el papel que era precisamente procurar la justicia agraria para nuestros núcleos campesinos. ¿Cómo lograríamos entonces nosotros rescatar la esencia de esa tercera transformación que fue la revolución y que hoy estamos en la cuarta transformación? Rescatar la esencia de la propiedad social y llevar de nuevo esas tierras para hacerlas productivas con los campesinos mexicanos. Gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la voz el senador Alfonso Solórzano para su pregunta por 3 minutos. Adelante, senador. Senador, nomás comentarles que ya nos están esperando en anticorrupción para que todos seamos muy concretos. Una disculpa. Gracias. Senador Alfonso, ¿está en línea? Parece que no. Tiene el uso de la palabra la senadora Xóchitl Gálvez, hasta por 3 minutos, senadora, por su pregunta. Muchas gracias. Simplemente, doña Catalina, para felicitarla, me llama la atención su larga trayectoria que tiene dentro de los tribunales agrarios y bueno, celebro que haya esta oportunidad para mujeres como usted que durante muchos años han hecho una gran labor. Yo seré muy concreta y preguntarle qué diferencia encontró entre la cultura náhuatl de Hidalgo y la oaxaqueña, porque estuvo usted en dos salas totalmente distintas. Gracias. Gracias, senadora. ¿El senador Alfonso no está en línea? Parece que no. Tiene el uso de la palabra la licenciada Catalina Alfaro para sus respuestas por cada pregunta 3 minutos. Adelante, licenciada Catalina. Muchísimas gracias. En relación a la pregunta de la senadora Lucía Trasviña, quiero destacar, como ya es de todos conocidos, que son más de 32.120 los núcleos agrarios entre ejidos y comunidades propietarios de las tierras que constituyen aproximadamente el 51% del territorio nacional, conteniendo dentro de esas tierras una gran diversidad biológica de los ecosistemas, ya que ellos son depositarios de los grandes recursos hídricos y de la mayoría de las fuentes de agua, así como el 60% de bosques y selvas. Entonces, ¿qué se trata con perfeccionar nuevas instituciones agrarias? Pues de proteger esas tierras, proteger la propiedad, proteger sus recursos naturales, todo ello encaminado precisamente a que no sean despojados. Y si en su momento hay apertura a los contratos, a las asociaciones, es para lograr el tan anhelado desarrollo social y económico que requieren nuestras comunidades, porque no pueden quedarse al garete en este desarrollo agrario. Entonces, ¿y cómo se va a hacer para no lesionarlos? Con acompañamiento jurídico. También así se tendrán, de acuerdo ahora sí a diversos cánones internacionales, aunado al acompañamiento, tendrán los planos, debemos contar con los planos para que precisamente se identifiquen debidamente sus tierras sin lesionarlas. Y finalmente, los contratos, los convenios que se celebren, debemos verificar escrupulosamente que esos contratos estén apegados a la legalidad, estén apegados con transparencia, bueno, estén realizados con transparencia, perdón.
y sobre todo a los derechos humanos. Justicia, legalidad, derechos humanos, creo son nuestras armas para proteger a los ejidos, los cuales es una obligación constitucional en términos del artículo 27 de nuestra Carta Magna. Entonces, creo que sí tenemos los recursos, tenemos instituciones fuertes que hay que mejorarlas, sí, que hay que desarrollarlas más con principios de ética, conduciéndonos de esa manera con nuestro actuar, con nuestra entrega, con nuestro compromiso. Creo que se abatirá tanto la incompetencia como la corrupción que haya, destacando y desechando los malos elementos que haya, claro que sí, pero también hay buenos, también hay gente comprometida. También yo he conocido en todos los años de mi carrera, también he visto que también hay servidores públicos en la Procuraduría Agraria o en el Registro Agrario Nacional que realmente tienen la camiseta bien puesta por el amor a nuestra patria. Es cuanto, senadora, espero haber dado respuesta. Por otro lado, muchas gracias, senadora Xóchitl Gálvez. Respecto a su pregunta, la diferencia entre la cultura náhuatl y la oaxaqueña, ahora sí es una pregunta muy interesante. Tengo más que nada las semejanzas. Y en cuanto a la diferencia, pues yo diría los tequios. Me encantan los tequios en Oaxaca. Ese compromiso que hay con la gente, esa unión, esa solidaridad por sacar adelante un proyecto de la población, de la comunidad, que le llaman Guelaguetza. ¿Qué eso significa la Guelaguetza? La ayuda colectiva, sin esperar nada a cambio más que el orgullo de levantar ahora sí que nuestro pueblo con nuestras manos. Pero más bien desde el punto agrario, magistrada, ¿cómo le iba con unos y con otros? Desde el punto de vista agrario, más que nada. Bueno, desde el No punto de tanto. vista agrario, pues encuentro un poco más de apertura a la cultura oaxaqueña, se abren más en cuanto a que no sienten miedo de los tribunales agrarios, son muy activos, son muy participativos y muy combativos. Ahora sí que están bien armados y bien preparados. Y desgraciadamente siento que un poco la cultura náhuatl, como que sí nos tienen más miedo, son más cerrados, no quieren ir a los juicios agrarios. Esa es la gran diferencia que yo le vería en el aspecto agrario. Gracias, senadora. Gracias por sus respuestas. Licenciada Catalina Alfaro Herrera, cuenta usted con 3 días para poder manifestar lo que a su derecho corresponda respecto a esta comparecencia. Concluido dicho término, se procederá a la elaboración del dictamen correspondiente. Muchísimas gracias. Renuncio al derecho. Muchas gracias, senadores. Y senadoras. Agradecemos a usted su comparecencia. Gracias por todo. Gracias, licenciada. Pasamos a la siguiente comparecencia. Le pido al soporte técnico que nos ayude a enlazar a la ciudadana Ana Lucía Duarte Flores, por favor. Muchas gracias, senador. Ya estoy aquí. Gracias. Gracias. Comparecencia de la ciudadana Ana Lucía Duarte Flores. Adelante, licenciada, tiene usted el uso de la voz hasta por 10 minutos. La escuchamos. Adelante. Muchas gracias, senador. La ley sin justicia es una herida sin cura. Comparezco ante estas Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia del Senado de la República con motivo de la propuesta para desempeñarme en el cargo de magistrada de Tribunal Unitario Agrario enviada por el Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 y 15 al 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Durante 28 años ha sido un honor para mí servir a los campesinos. Inicié mi desarrollo profesional al interior de los tribunales agrarios cuando aún era estudiante de la carrera de Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fui nombrada actuaria judicial mediante concurso de oposición.
Luego participé en la etapa de conclusión del rezago agrario en el Cuerpo Consultivo Agrario, incorporándome a la labor en la que me desempeño actualmente desde hace 22 años como secretaria de Estudio y Cuenta. He realizado estudios de maestría en Derecho Social y especialidad para secretarios del Poder Judicial de la Federación, así como diversos diplomados en las materias civil y agrario y diversos cursos de especialización. En los últimos 10 años he propuesto casi 5,000 proyectos de sentencia, de los cuales se ha confirmado poco más del 99%. En este sentido, he tenido presentes los criterios aprobados por los tribunales de amparo. La justicia, hoy más que nunca, requiere de ser transparente, de manera que los campesinos sientan esa confianza suficiente en que sus asuntos se resolverán por seres humanos capaces y honrados. La materia agraria fue pionera en el sistema jurídico mexicano en cuanto a la oralidad. Al respecto, con motivo de mi habilitación como secretaria de Acuerdos B, pude implementar diversas medidas en el desahogo de las audiencias en todas sus etapas en una misma diligencia, salvo en aquellos casos en que las pruebas requieren de una preparación especial. En este sentido, respetaré el principio de concentración del juicio y en la medida de lo posible dictaré la sentencia en la misma diligencia. Es importante la incorporación a la modernización en la impartición de justicia a la materia agraria. Es por ello que con motivo de la emergencia sanitaria generada por el agente etiológico COVID-19, participé en la propuesta al Pleno del Tribunal Superior Agrario para la utilización de los medios tecnológicos y la implementación de audiencias vía remota, evitando el desplazamiento de los campesinos, sus testigos, órganos de representación, vigilancia, entre otros, así como los gastos de traslado y contacto personal, privilegiando los derechos a la salud y a la vida. Actualmente participo en esas audiencias, con gran aceptación en el estado de Zacatecas desde el mes de enero. En cuanto a la impartición de justicia, en el dictado de sentencias ha sido de mi interés la aplicación de nuevos criterios, destacando entre ellos los siguientes. Nuevos tipos de familia. Dictaré sentencias reconociendo los derechos a las nuevas y diversas formas de familia a partir de la igualdad de género, identidad, libre desarrollo de la personalidad y no discriminación, reconocidos por la Constitución Federal, siendo incluyentes con las familias homoparentales. Considero que la familia no es un hecho biológico, sino sociológico que se origina en las relaciones humanas. Personas en extrema pobreza. En un sinnúmero de juicios agrarios, las personas que acuden, además de escasos recursos, tienen una baja o nula instrucción escolar. En las sentencias de nulidad de enajenaciones de derechos agrarios, he propuesto el criterio de requerir de manera obligatoria un avalúo previo de los derechos ejidales, dado que se pagan cantidades que no compensan en nada el valor real del patrimonio ejidal de las familias campesinas, aprovechando de su necesidad. He proyectado sentencias en juicios de nulidad de las sesiones de derecho gratuitas, aplicando la figura jurídica de ingratitud dispuesta por el Código Civil Federal, procurando el respeto de los derechos, entre otros, de los adultos mayores, objeto de abusos y abandono cometidos por sus propias familias e incluso por su cónyuge. Ha sido muy interesante participar en la elaboración de proyectos de controversias por el reconocimiento de derechos indígenas, respetando sus valores y costumbres, observando lo dispuesto por la Constitución, así como por las normas internacionales. Protección de los derechos de las mujeres. Por último, he preparado proyectos de sentencia con perspectiva de género, respetando los derechos de igualdad y no discriminación, dado que en los núcleos agrarios existen estereotipos de género muy arraigados en cuanto a los roles que corresponden a hombres y mujeres. Se ha avanzado con diversas acciones inclusivas tendientes al reconocimiento de derechos de las mujeres. En este sentido, desde 2016, se prevé ya en la ley agraria que los integrantes de los órganos de representación y vigilancia no deberán estar integrados por más de un 60% de un mismo género. En la práctica,
las integrantes de estos órganos de representación me han manifestado en diversas audiencias que para formar parte de una planilla se les pide y se les informa que su actuación se debe limitar a la firma de los documentos que se les presenten y que no tienen ningún derecho de expresar sus opiniones, cuando la intención del legislador pues fue diversa en ese sentido, ¿verdad? En cuanto a la integración de los órganos de representación, en ejidos y comunidades, de acuerdo con la información proporcionada en la página del Registro Agrario Nacional, tenemos que el total de hombres que participan en órganos de representación de ejidos son 49.401 hombres, lo que representa un 78% aproximadamente, y mujeres 13.777, esto es un 21% alrededor de esto. Lo que se ve pues muy dispar. Tratándose de comunidades, la información proporcionada nos refleja que en total entre hombres y mujeres son 6.628 quienes participan en los órganos de representación y de estos 5.502 corresponden a hombres y 1.126 mujeres. Esto es, pues, en cuanto a los hombres, alrededor de un 83% y las mujeres un 16%, lo que refleja también una disparidad en cuanto a la actuación y participación de las mujeres aún en los órganos de representación comunal. Por ello, en la emisión de sentencias, en aplicación de los parámetros de perspectiva de género, promoveré una cultura de sensibilización al interior de los núcleos ejidales, en la que participemos la magistratura y secretarios durante el desahogo de las audiencias en presencia de los integrantes de los órganos de representación y vigilancia. Debo aclarar que los criterios vertidos en los asuntos que anteriormente referí han sido confirmados. Asimismo, debo mencionar que actualmente no cuento con rezago en los asuntos que me han sido turnados para la emisión de las sentencias. Manifiesto el firme compromiso para trabajar con todo el amor en la aplicación del derecho, atendiendo en todo momento a la ley, convencida del sentido social en la impartición de justicia. Me comprometo a dar continuidad con mi preparación profesional, dado que como servidores públicos estamos obligados de manera constante a la actualización de manera integral en el sistema jurídico internacional y nacional que nos sirvan de orientación en la aplicación del derecho al momento de resolver. Finalmente, manifiesto que he realizado mi carrera judicial con imparcialidad, independencia, profesionalismo, dedicación y constante preparación. Y continuaré con estos principios, motivando de manera constante al personal a mi cargo con ejemplo y dedicación. La justicia es la única esperanza del débil. Es cuanto. Gracias. Quedo abierta para cualquier comentario o pregunta que deseen realizada a su servidora. Gracias, licenciada Ana Lucía Duarte. ¿Alguna compañera o compañero senador tiene alguna pregunta? Bueno, senador. Bueno. Prometemos medio minuto, ¿eh? Adelante, senadora Xochitl. Tiene usted la palabra. Pues también felicitar a nuestra candidata Ana Lucía. Muy concreta, Ana Lucía, tienes una gran trayectoria, me llama la atención tu paso en Durango. Bueno, atendías desde Chihuahua, me parece. El tema de los tepehuanes. Ese es un tema clásico entre Bernalejo y los tepehuanes, cuando desde el punto de vista de derecho le otorgan a los ejidatarios la posesión de 5,000 hectáreas, que los pusieron en riesgo y prácticamente ahí se había dado una tragedia porque era territorio tepehuano. Entonces se hizo valer una dotación posterior al título primordial. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Se resolvió con lo que se hizo en ese entonces de sacar a los ejidatarios y devolverle territorio a los tepehuanes? ¿O qué piensas de estas sobreposiciones sobre las carpetas originales de los pueblos indígenas de ejidos? Gracias. Gracias, senadora. Senador, adelante, senador. Gracias, senador Ángel. Pues bienvenida, Ana Lucía, nuestra compareciente. A principios del siglo pasado surgió la frase revolucionaria
la tierra es de quien la trabaja. Dio origen al reparto agrario, lo que nos trae en gran parte pues a los tribunales agrarios, ya que gran parte de los problemas que se tienen pues son en el tema territorial. Por allá en el 2000 se dieron algunas reformas que permitieron que los ejidos pudieran ser expropiados, pudieran ser vendidos. Y de esa manera, pues mucha gente se ha visto la necesidad de desaparecer sus terrenos, su patrimonio familiar, de venderlos. E incluso aquí en el estado de Durango, y por eso te lo pregunto, pues incluso bajo presión se han expropiado por parte del crimen organizado, dando origen a nuevamente a grandes latifundios que se están construyendo actualmente. Hay grandes territorios ya que tienen propiedad privada y que muchos de los que eran dueños pues ahora trabajan como empleados de estos lugares. Quiero conocer su opinión al respecto y en otra más, ¿qué propuestas legislativas considera necesarias impulsar para dotar al Tribunal Agrario de más y mejores herramientas para el combate de la corrupción al interior de la institución? ¿Sería cuánto? Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Miguel Ángel. Tiene el uso de la palabra el senador Alfonso. Adelante, senador. No se escucha. Ya abrí el micrófono. Adelante, adelante. Buenos días. Licenciada Duarte, usted comentó en su intervención que está al corriente, que no tiene asuntos pendientes, que no tiene rezago, lo cual me permito felicitarla. Mi intervención va en este sentido. Normalmente mi opinión y la opinión de mucha gente es que hay un rezago significativo en cuestiones agrarias. Yo quisiera su comentario si es cierto esto, que hay un rezago significativo, y si lo es, como pensamos mucha gente, ¿qué es lo que se podría hacer para también reducirlo en una forma rápida? Esa es mi pregunta o mi comentario, licenciada Duarte. Adelante, licenciada Ana Lucía, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos por cada respuesta, por cada pregunta. Muchas gracias, senador. Bueno, en cuanto a la pregunta de la senadora Xóchitl Gálvez, agradezco mucho su interés y bueno, pues comentarle antes que nada que no tuve la fortuna de resolver el asunto de los tepehuanos, ¿verdad? De Bernalejo de la Sierra. Sin embargo, fue un asunto muy interesante que se resolvió precisamente por el Tribunal Agrario de Zacatecas. Y segundo, bueno, pues comentarle que efectivamente hay muchos asuntos que que tuvimos la fortuna de proyectar en el sentido de que hay una sobreposición de las carpetas básicas. Esto es que la resolución presidencial y, bueno, las actas de posesión y deslinde y de entrega a los ejidatarios, pues sobreponían, ¿verdad? Tierras entregadas, dotadas a un núcleo agrario exactamente, y a la misma vez se sobreponían en todo o en una fracción, ¿verdad? Respecto de un núcleo agrario ejidal o comunal diverso. Y pues ahí, pues atendiendo sobre todo en el caso de las comunidades concretamente, considero que debe ser muy relevante y privilegiar la conciliación, ¿verdad? La conciliación debe ser preponderante para poder atender este tipo de conflictos. No podemos ahora sí que de manera tajante establecer, no obstante que sí debemos de conciliar en el sentido de tomar en consideración cuál de los núcleos fue el primero, ¿verdad? En haber sido dotado y a quienes le fueron entregadas las tierras, sí debemos de privilegiar esa conciliación y sensibilización de ambos núcleos, porque ahí podría ser un conflicto social pues muy importante el que se desatara, ¿verdad? Entonces ahí sí, sobre todo mi opinión es en ese sentido, ¿verdad? Independientemente de que tenemos documentos que ya de alguna manera pueden reconocer el derecho de algún núcleo, debemos de privilegiar esa conciliación entre las partes. Luego en relación a... ok, en relación a la pregunta del senador Miguel Ángel Lucero, agradezco también mucho su comentario. Y bueno,
Usted me comentaba en relación a los ejidos que han sido expropiados, ¿verdad? Y bueno, pues bajo presión o por parte del Estado. En este sentido, bueno, pues los núcleos agrarios sí tienen tierras que pueden ser expropiadas, pero recordemos que la expropiación siempre va a ser en relación con aquellas causas de utilidad pública, ¿verdad? Y esta utilidad pública debe estar debidamente acreditada. Para esto, bueno, pues se debe de seguir el procedimiento de expropiación. Y bueno, pues aquí lo que considero es que como tribunal, en lo que a mí respecta, pues lo que me tocaría conocer tal vez sería en aquellos procedimientos en los que se solicitara la revocación de esa expropiación porque no se hubiera dado cumplimiento con la causa de utilidad pública. Considero que el tribunal siempre debe de privilegiar y de utilizar todas las herramientas tratando de aplicar la norma que otorgue un mayor beneficio a los sujetos agrarios, como ya ha sido reconocido incluso por la propia Constitución, ¿verdad? La jurisprudencia y los tratados internacionales o instrumentos internacionales de los que se ha dotado al Estado, en este caso a los tribunales agrarios, para poder resolver las controversias que se susciten. Bueno, en este sentido. Luego, en relación a la pregunta realizada por el señor senador Alfonso Pascual, en cuanto al rezago significativo, bueno, pues en los tribunales en los que yo he participado, que ha sido el Tribunal de Michoacán, el Tribunal de Chihuahua y el Tribunal de Zacatecas, hasta el momento, pues no me ha tocado conocer de un rezago significativo en ese sentido. Bueno, en las etapas en las que yo participé activamente en ellos, ¿verdad? Y que estoy participando activamente en el estado de Zacatecas, no existe rezago agrario, no existe algún asunto pendiente de resolver que tenga un tiempo significativo, incluso en la etapa debo de mencionar que en la etapa precisamente de pandemia, se sacaron todos los asuntos, se resolvieron todos los asuntos que había pendientes y actualmente ninguno de los secretarios contamos con un asunto que tenga una importancia de tal vez un mes más, ¿sí? En ese sentido. Bueno, por lo que respecta a las medidas que considero relevantes que pudieran establecer en relación a la reducción de tiempos por parte del Senado. Yo agradezco muchísimo esa pregunta y la verdad me parece muy interesante. De hecho, en mi participación mencionaba que debe haber candados, ¿verdad? Para evitar precisamente que los ejidatarios se queden sin sus tierras, se desprovean de su patrimonio, del patrimonio de las familias. Es muy triste ver que como les comentaba, diversos tipos de personas, adultos, personas con diversas discapacidades, son objeto de abusos de sus propias familias. O sea, ni siquiera podemos decir por parte del Estado, por parte de otro. Hay abusos muy grandes de los que nos toca conocer y considero que pudieran aprobarse algunas iniciativas o proponerse, si ustedes así me lo permiten, en relación a los candados para las ventas de derechos ejidales. Y siempre que estas se vayan a realizar a partir de los requisitos que establece el artículo 80, también se provea la necesidad evidente y obligatoria de que se realice un avalúo respecto del derecho que se pretende enajenar. En todo caso, les digo, además de los requisitos que nos establece ya la ley agraria, pues un avalúo, ese es un requisito que considero que es privilegiar ese derecho de propiedad de los ejidatarios, porque es muy triste pues que precisamente ellos se queden sin sus tierras con motivo de estas ventas en las que no se respeta ese derecho y no tienen conocimiento ellos del valor real de su patrimonio. Se dan cuenta hasta que por 3 pesos ya vendieron su derecho y bueno, pues se asesoran de un abogado para poder recurrir a los tribunales. Sin embargo, todavía no tenemos esa herramienta, ¿verdad? No es un requisito legal establecido por la ley. Bueno, creo que sería todo de mi parte. Estoy abierta a cualquier otra posición. Gracias por sus respuestas. Licenciada Ana Lucía Duarte Flores, cuenta usted con 3 días para poder manifestar lo que a su derecho corresponda respecto a esta comparecencia. Concluido dicho término, se procederá a la elaboración del dictamen correspondiente.
Señor senador, ya presenté la documentación necesaria y suficiente para cumplir con la idoneidad y renuncio al término. Gracias. Gracias. Agradecemos a usted su comparecencia. Muchas gracias. Agradezco su atención a los comparecientes. En breve les estaremos informando respecto de lo que resuelvan estas comisiones unidas. Les pido a las y a los senadores permanecer en línea y les solicito al personal de soporte técnico deje en esta sala solo a las y a los senadores. Gracias. Compañeras y compañeros, por la premura y sobre todo que hay compañeras y compañeros que tienen otras reuniones de diferentes comisiones, les solicito y sobre todo amablemente al presidente de la Comisión de Justicia, al senador Julio Ramón Menchaca Salazar y a todos sus integrantes y obviamente a la Comisión de Reforma Agraria, nos permitan ir a la votación directa por no corramos el riesgo de perder el quórum. No sé si me autoricen ir a directo, senadoras y senadores. Adelante, presidente. Le agradezco, senador. Le solicito al senador secretario haga levantamiento y solicitarle por la premura y la presura que hay con los demás compañeros por el tiempo, que la votación sea económica, si me lo permiten, por la rapidez y la presura. ¿O lo quieren que lo hagamos individual? ¿Económica, senador? Yo creo que como es un dictamen de nombramiento, presidente, debe de ser que cada quien exprese a favor o en contra. Es mi opinión, Okay. presidente. Está bien. Entonces, le solicito al senador secretario que levante la votación a cada una de las senadoras y senadores. Adelante, secretario. Senador presidente de Reforma Agraria, discúlpenos, ¿nos pudiera ayudar a tomar usted la votación? El senador Ovidio está aquí disponible, pero está trasladándose, entonces no sería posible. Ok, está bien. Senador Ángel García Yáñez, a favor. Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz. A favor. Gracias. Senador Ovidio Salvador Peralta Suárez. A favor. Gracias, senador. Senadora Alejandra del Carmen León Gastelum. Senador Ricardo Israel Velázquez Mesa. A favor. Gracias. La Comisión de Justicia. Senador Julio Ramón Menchaca Salazar. A favor, presidente. Gracias. Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, perdón. Senadora Claudia Ruiz Massieu. A favor, presidente. Gracias. Senador Cruz Pérez Cuellar. A favor, presidente. Senadora Ana Lilia Rivera. A favor, presidente. Gracias. Baños. Baños Cacho Cue. Senador José Alfaro Pascual. A favor, José Alfonso Pascual. Gracias. Senadora Lucy Mesa.
Senadora Lucy Mesa. Lucy. Senadora Lucy Mesa. Senadora Lucy Mesa, su. Senadora Cecil de León Villar. Cecil de León, a favor, senador secretario. Gracias. Senador Ernesto Pérez. A favor. A favor. Gracias. Senadora Nadia Navarro Acevedo. Senadora Lucía Mesa. Senador, para externar el sentido de mi voto, Sí, senadora. Adelante. senadora Lucy Mesa, a favor. Gracias. Senador Miguel Ángel Lucero Olivas. A favor, presidente. Gracias. Senador Germán Martínez Cázares. Senadora Jesús Lucía Trasviña. Senador Damián Cepeda. A favor. Gracias. Senador Miguel Ángel Mancera. Mancera, a favor, presidente. Gracias. Gracias. Les informo a las compañeras y compañeros. Presidente de la Comisión de Justicia, me falta votar a mí, Juan Cepeda. Adelante, senador. A favor. Gracias. Gracias, gracias. Se registraron 14 votos a favor. Ni un voto en contra. Senadoras, senadores, se aprueba el dictamen. Conectamos a justicia y anticorrupción porque nos están esperando. Sí, adelante. Gracias. Gracias, senadora. No habiendo más asuntos que tratar, agradezco a todas y a todos ustedes su presencia, siendo las 12:49 horas del día 26 de abril de 2021. Declaro concluido los trabajos de esta reunión. Les agradezco. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias, presidente Menchaca. Gracias.